Mi vida con Javier era una pieza de porcelana, inmaculada, segura y completamente inerte. Después de 15 años de matrimonio, la pasión no se había desvanecido, simplemente nunca había existido. Nuestro amor era una corriente tranquila, un río que fluía sin sobresaltos. Cada mañana era una repetición de la anterior, el sonido del café percolando, la lectura silenciosa del periódico en el patio, un beso en la mejilla antes de que él se fuera a su despacho. Era una rutina que me daba seguridad, pero también me ahogaba. Me sentía como una sirena atrapada en una pecera, con el océano de la vida rugiendo más allá del cristal. Mi cuerpo, que una vez fue vibrante y lleno de energía, parecía haberse adormecido, envuelto en una capa de confort y aburrimiento. Me sentía invisible. No a los ojos de Javier, sino a los míos. Fue entonces cuando Isabel, mi mejor amiga, me llamó. Su voz era un hilo tenue, un murmullo roto. Vivía en un barrio elegante de Madrid, en una casa que parecía sacada de una revista de arquitectura, con paredes de estuco blanco y un jardín interior que era un oasis. Su marido, Miguel, era un hombre imponente, un arquitecto famoso. Desde el principio me había sentido extrañamente atraída por él. No por su fama o su dinero, sino por algo más primario y potente. Su físico era formidable, con hombros anchos y un pecho poderoso, como si hubiera sido esculpido en piedra. Era un hombre de pocas palabras, pero su presencia llenaba cualquier espacio, proyectando una sombra de autoridad y fuerza que me fascinaba. Isabel me contó su calvario. Con una voz quebrada por el miedo, me confesó que le aterraba la intimidad con Miguel. Me habló de su fuerza, de cómo su cuerpo imponente la asustaba. Lo describía como una especie de fuerza de la naturaleza, algo que la oprimía, que la hacía sentir pequeña y frágil. Susurró sobre cómo él la abrazaba demasiado fuerte, como sus caricias, que deberían ser tiernas, eran para ella una amenaza, un recordatorio de su vulnerabilidad. Se quejaba de la inmensidad de sus manos, de la presión de su abrazo, de la intensidad de su mirada. A medida que Isabel hablaba, una emoción extraña y prohibida se apoderó de mí. En lugar de sentir lástima, sentía una fascinación abrumadora. Lo que para Isabel era un problema insuperable, para mí era la solución a mi propia miseria. Aquella fuerza, aquella potencia que la aterraba, era precisamente lo que yo anhelaba. La fuerza que me haría sentir, de nuevo, viva. Mi mente empezó a trazar un plan. Había una farmacia en la calle Mayor que vendía un tipo específico de vitaminas que Isabel necesitaba. Era la excusa perfecta. Le dije que iría a comprarlas y se las llevaría a su casa. Isabel, en su desesperación, aceptó de inmediato, sin sospechar que el paquete de vitaminas era solo una excusa para lo que en realidad buscaba. Mi corazón latía con una nueva, efervescente energía, una emoción que no había sentido en años. Me preparé para la visita como si fuera a una cita secreta. Javier estaba ocupado en su despacho, absorto en sus informes. Lo miré por un instante. Su figura era delgada, su espalda ligeramente encorvada por el peso de los años y el trabajo. El contraste con la imagen de Miguel en mi mente era brutal, casi doloroso. Me sentí como si estuviera traicionando una lealtad que ni siquiera sentía. Elegí un vestido de seda. No era un vestido con un escote profundo, sino un vestido de color verde esmeralda que parecía abrazar mi piel. Me encantaba cómo se deslizaba sobre mi cuerpo, cómo el tejido se movía con cada paso que daba, como si tuviera vida propia. Era un vestido que no gritaba, sino que susurraba, «Mírame». Sentía como el aire rozaba mi piel, como el vestido jugaba con la luz de la tarde. Escogí unas sandalias de tacón que hacían un suave y elegante clic en el suelo, como un reloj contando los segundos hasta el encuentro. Este era mi fetiche, el sonido de mis pasos, el baile de la seda en mi piel. Llegué a la casa de Isabel en un taxi. Era una gran casa de estilo madrileño con una fachada de ladrillo rojo y balcones de hierro forjado. Las luces de la calle iluminaban la entrada, y mi corazón latía con fuerza.
Bajé del taxi, las sandalias de tacón resonando en el silencio de la noche. Subí los escalones de mármol, sosteniendo la bolsa de la farmacia como si fuera un tesoro. La mano me temblaba mientras presionaba el timbre. La puerta se abrió. No era Isabel. Era Miguel. Su figura poderosa llenó el marco de la puerta, y una ola de calor me recorrió. Mis ojos se encontraron con los suyos. Eran profundos, intensos, y en ellos vi un océano de tristeza. Al ver a Miguel en la puerta, el aliento se me cortó en los pulmones. No era el hombre triste y distante que Isabel había descrito, ni el simple conocido de eventos sociales. Era un hombre con una mirada profunda y una presencia que casi me hacía retroceder. Llevaba una camiseta de lino negra que se ceñía a sus hombros anchos y unos pantalones de mezclilla que le daban un aire relajado y masculino. Me invitó a pasar con un gesto cortés y me explicó que Isabel había tenido que salir a una reunión de su club de lectura y no llegaría hasta tarde. Por un momento sentí un escalofrío de culpa, pero la emoción me embriagó. Se me abrió un camino, una oportunidad, un laberinto prohibido que no dudé en recorrer. La casa de Isabel y Miguel era un reflejo de su gusto impecable. Muebles de diseño, obras de arte abstractas, y un aire de tranquilidad y orden. Pero aquella noche la casa se sentía diferente. Había una tensión palpable, un silencio que vibraba entre nosotros. Miguel me ofreció una copa de vino tinto, y nos sentamos en el salón. La conversación empezó de forma trivial, hablando del clima, de nuestros trabajos, pero pronto el diálogo se tornó personal. Él habló primero. Me dijo que se sentía solo, que no entendía la distancia que Isabel ponía entre ellos. Me confesó que no se sentía deseado, que no entendía por qué su esposa lo rechazaba. Sus palabras eran honestas y llenas de dolor. Vi en sus ojos la soledad que yo misma sentía. La culpa se diluyó en una empatía que se sintió extrañamente íntima. Yo, la única que conocía la verdad sobre el miedo de Isabel, me convertí en su confidente. No podía decirle lo que realmente pasaba, pero pude darle mi propia verdad. Le hablé de mi matrimonio, de la falta de pasión, de la monotonía que había enfriado mi relación con Javier. Le confesé la soledad que sentía cada noche, como nos habíamos convertido en dos extraños que compartían la misma cama, sin un toque de calor, sin un susurro de deseo. Compartiendo nuestras carencias, nuestras vulnerabilidades, la conexión entre nosotros se hizo más fuerte. En mi mente no éramos Sofía y Miguel, los amigos de la pareja, sino dos almas perdidas en un laberinto de soledad, que finalmente se habían encontrado. La luz de la luna que entraba por el ventanal iluminaba su rostro, y me di cuenta de que su tristeza era tan profunda como la mía. En ese momento sentí un impulso irrefrenable. Me incliné hacia él. Nuestras manos se encontraron sobre la mesa de café, y en el instante en que sus dedos se enlazaron con los míos, sentí una corriente eléctrica. Su mano grande y fuerte me envolvió la piel como si hubiera sido hecha para mí. El tacto de su palma áspera contra la delicadeza de mi piel fue un contraste que me hizo estremecer. No pude evitar un pequeño suspiro, que se perdió en la quietud de la habitación. Él no retiró su mano, en cambio, la sujetó con más firmeza. La presión de su agarre me pareció tan reconfortante como un abrazo. De la mano, nuestros ojos se encontraron, y vi la misma chispa de deseo que había estado ardiendo dentro de mí. Él se acercó lentamente y yo no me moví. Sentí el calor de su respiración en mi rostro y el olor de su perfume mezclado con el suyo, un aroma a tierra y a mar. Cuando nuestros labios se encontraron, no fue un beso tierno, sino una explosión de todo lo que habíamos estado reprimiendo. Me entregué a él, a su beso, a su fuerza. Me sentí completamente consumida por su pasión, por la urgencia de su contacto. Los fantasmas de Isabel y Javier desaparecieron, y en ese instante solo existimos él y yo. Me había dejado llevar por el deseo prohibido, y me sentí más viva que nunca. El regreso a mi casa después de estar con Miguel fue como aterrizar de golpe en una realidad en blanco y negro.
El olor a estofado de mi cocina y la imagen de Javier, absorto en su portátil. Me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Javier, mi esposo, era el epítome de la estabilidad. Era un hombre bueno, predecible y seguro como una manta vieja y cómoda. Pero en ese momento, la comodidad me pareció una prisión. La comparación con Miguel era brutal. Miguel era un vendaval, un fuego furioso, un caos perfecto que me había consumido por completo. Esa noche, acostada al lado de Javier, mi mente no dejaba de reproducir la escena en la casa de Miguel. El roce de sus dedos, la calidez de su mano en la mía, la pasión en su beso. Me sentía una traidora, pero al mismo tiempo una mujer liberada. Era un cóctel de culpa y euforia. Entendí que la dificultad de la que hablaba Isabel, esa fuerza que la asustaba, era precisamente lo que me había hecho sentir viva de nuevo. Para ella, la fuerza de Miguel era una carga, para mí una bendición. A los pocos días recibí un mensaje de Miguel: no dejo de pensar en ti. Mi corazón se aceleró. No lo dudé. Respondí confesando que me sentía igual, y le di la noticia que sabía que lo haría feliz: Javier sale de viaje de negocios este fin de semana. Me sentí audaz y temí las consecuencias, pero mi deseo era más fuerte que cualquier miedo. La planificación del encuentro se convirtió en mi obsesión. Limpié la casa, compré flores, encendí velas con aroma a jazmín y ámbar, un aroma que me recordaba la noche con Miguel. Me sentía como si estuviera preparando el escenario para una obra de teatro, una obra en la que yo era la protagonista. Para la ocasión, elegí un atuendo que gritaba sensualidad, pero de forma sutil. Opté por un vestido lencero de seda en color burdeos que se deslizaba sobre mi piel con cada movimiento. El vestido era largo, pero el corte lateral revelaba un poco de mi pierna al caminar. Lo complementé con unos zapatos de tacón alto y delgado, que resonaban en el suelo con un ritmo hipnótico, un fetiche que solo yo entendía. El sonido de mis pasos era una sinfonía, un preludio a lo que vendría. Mi corazón latía al unísono con el clic, clic, clic de mis tacones. Cuando Miguel llegó, el aire se llenó de una tensión palpable, una mezcla de deseo y urgencia. No hubo necesidad de palabras. Sus ojos, en cuanto me vieron, se encendieron. Me tomó en sus brazos, y su abrazo fue un recordatorio de lo que su fuerza era capaz de hacer. No sentí miedo, sino un abandono total. Me entregué por completo a él. No había prisa, solo la certeza de que este momento era nuestro, y lo íbamos a disfrutar. Esa noche lo que para Isabel era dolor, para mí fue éxtasis. La intensidad de su contacto, la fuerza de sus manos en mi cintura, me hizo sentir completamente dominada, y me encantó. Él era una fuerza de la naturaleza, y yo era la tierra que se rendía a su poder. Me sentí completamente a su merced, y la sensación de ser tan deseada, de ser el centro de su atención, de su fuerza, era intoxicante. La noche fue un viaje de descubrimiento, de un despertar que no sabía que necesitaba. Y en ese instante en sus brazos supe que mi vida con Javier había terminado, y una nueva, peligrosa y emocionante acababa de empezar. Nuestros encuentros se convirtieron en un ritual clandestino. Cada vez que Javier tenía un viaje de negocios o Miguel una excusa para salir tarde del trabajo, nos veíamos. Era una vida dual, un juego peligroso en el que yo era la protagonista. Empecé a vestirme de forma diferente. Opté por faldas que se movían con cada paso, blusas que susurraban en lugar de gritar. Llevaba mi cabello suelto, y me sentía más viva y segura de mí misma. Miguel, por su parte, se veía más relajado y feliz. Yo era el reflejo de sus deseos, y él el mío. Sin embargo, la culpa me seguía como una sombra. La más dolorosa de todas era la que sentía hacia Isabel. Nos encontramos de nuevo para tomar un café, y su apariencia me alarmó. Estaba más delgada y frágil que nunca. Sus ojos, antes chispeantes, ahora estaban llenos de una tristeza profunda y un miedo latente. Con voz temblorosa me confesó sus sospechas. Me dijo que Miguel llegaba tarde a casa,
que su relación se había vuelto fría y distante. Siento que hay otra persona, me dijo con la voz entrecortada. Él ya no me toca, ya no me mira igual. Me siento invisible. Sus palabras me golpearon como si fueran mías. Yo conocía a esa otra persona. Yo era esa persona. El peso de mi traición se sintió como una losa en mi pecho. En su desesperación, Isabel me hizo la pregunta más dolorosa de todas. Con los ojos llenos de lágrimas me dijo, tú que te llevas tan bien con él, ¿podrías hablar con él? Averiguar qué le pasa. Si de verdad hay otra mujer. Mi corazón se hizo un nudo. Le di un abrazo y sentí su cuerpo tan pequeño y frágil en mis brazos. Era como si la estuviera traicionando de nuevo, prometiéndole ayuda mientras yo era la causa de su dolor. Le mentí. Le dije que lo intentaría. El resto de la tarde fue un torbellino de emociones. Estaba devastada por el dolor de mi amiga y al mismo tiempo, adicta a la adrenalina de mi doble vida. Al regresar a casa, me encerré en el baño. Dejé que el agua caliente de la ducha me cubriera, pero no podía lavar mi culpa. Me miré en el espejo empañado y vi una extraña, una mujer que no reconocía. Una mujer que había traicionado la confianza de su amiga por un deseo egoísta. Justo en ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel: Javier sale de viaje de negocios mañana por la noche. Te espero. Leí el mensaje una y otra vez. Mañana se suponía que iba a hablar con él sobre sus problemas. En cambio, iba a ir a su casa para continuar nuestra aventura. Sabía que estaba mal, pero no podía detenerme. Mi deseo era más fuerte que mi moralidad. La traición era ahora parte de mí, y ya no sabía quién era sin ella. La noche llegó y yo estaba de pie frente a la puerta de la casa de Miguel. Llevaba puesto un vestido de seda negra que se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel y un par de zapatos de tacón que, en lugar de sonar, producían un suave arrastre, como un susurro en la oscuridad. El vestido no tenía escote, pero su elegancia revelaba la forma de mi cuerpo. Me sentía como una mujer que había ido demasiado lejos, y no había vuelta atrás. La culpa, esa sombra que me había estado siguiendo, se había convertido en un monstruo. Al entrar, la atmósfera en el salón era pesada. Miguel estaba allí con el rostro pálido y los ojos llenos de angustia. No había rastro del hombre apasionado que había conocido, solo un hombre asustado. Me dijo que Isabel se había vuelto muy suspicaz. Había empezado a preguntarle dónde estaba, con quién, y él no sabía qué responderle. Me confesó que se sentía atrapado, que no sabía cómo decirle que la distancia entre ellos ya no era solo por ella. Estaba a punto de decir algo cuando un fuerte ruido nos hizo saltar. Un sonido de algo pesado cayendo, seguido de un grito ahogado. El sonido vino del piso de arriba, de la habitación de Isabel. Nos miramos, el pánico en nuestros ojos. Sin pensarlo, corrimos escaleras arriba. La puerta de la habitación de Isabel estaba abierta. La luz estaba encendida. Cuando entramos la vimos tendida en el suelo con el rostro pálido como el de una muñeca de porcelana. A su lado, había una botella de pastillas vacía. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era como si mi peor pesadilla se hubiera hecho realidad. Isabel había cedido a la desesperación. Miguel corrió hacia ella y la tomó en sus brazos. Su desesperación era real, palpable. Él la llamaba por su nombre, la sacudía suavemente, pero ella no respondía. En ese momento mi mundo se detuvo. Mi aventura, mi búsqueda de pasión, mi deseo egoísta, habían llevado a mi mejor amiga a este punto de quiebre. En ese momento me di cuenta de que mi placer había sido su dolor. Las lágrimas brotaron de mis ojos, una mezcla de culpa, arrepentimiento y miedo. Llamamos a una ambulancia. Mientras esperábamos, Miguel no la soltó. La miraba como si la fuera a perder para siempre, y en sus ojos vi el amor que él sentía por ella, un amor que yo había subestimado.
Isabel, tan frágil, tan inocente, yacía en sus brazos como un pájaro herido. Me di cuenta de que mi búsqueda de un amor apasionado me había cegado, y que lo que había hecho no era un acto de amor, sino de traición. La ambulancia llegó. Mientras los paramédicos la subían a la camilla, Isabel abrió los ojos. Miró a Miguel con una ternura infinita, y luego su mirada se posó en mí. En ese momento sentí un escalofrío. En sus ojos no había reproche sino una extraña mezcla de tristeza y comprensión. Ella vio mi vestido, la forma en que mi cuerpo estaba tenso, y su mirada me taladró el alma. No te preocupes, le dijo a Miguel con una voz débil. Estaré bien. Por siempre y para siempre, ¿verdad? Sus palabras sonaron como una promesa, pero para mí sonaron como una amenaza. Cuando la ambulancia se fue, yo y Miguel nos quedamos en la casa. El silencio era ensordecedor. Ya no había pasión, no había deseo, solo un peso insoportable de culpa. Me sentí como si estuviera cargando con el dolor de dos personas. No pude mirarlo a la cara. Sabía que todo había terminado, que no había vuelta atrás. Salí de la casa sin decir una palabra, sin mirar atrás.